Bien, comenzamos con este ejercicio sobre puntuaciones de los test. Como vemos, el enunciado pues nos dice lo siguiente: a partir de la siguiente distribución de frecuencias, contestar las siguientes preguntas. Bien, aquí tenemos la distribución de frecuencias, tenemos la frecuencia absoluta de cada uno de estos intervalos y lo que es la frecuencia absoluta acumulada. Bien, en el apartado 1 nos piden calcular la puntuación directa correspondiente a los percentiles 35 y 83. Bien, antes de pasar a obtener los percentiles, pues lo que vamos a hacer es completar esta distribución de frecuencia. Como podemos ver en esta distribución de frecuencia, los intervalos que tenemos están con los límites sin solapar. Bien, es decir, que no hemos calculado todavía los límites exactos. Bien, también pues nos falta sacar para dichos intervalos lo que es también la marca de clase. Pero bueno, para este ejercicio en concreto, en el que vamos a hacer dos ejercicios para percentiles, pues no necesitamos obtener la marca de clase, pero sí los intervalos solapados. Bien, como podemos observar en estos intervalos, la distancia que hay entre un intervalo y otro, pues es de una unidad, ¿no? De 5 a 6 hay una unidad, de 9 a 10 una unidad, de 13 a 14 una unidad, y así sucesivamente. Bien, entonces esto quiere decir que el límite exacto, pues en este caso consistiría en restar medio punto a los límites inferiores y sumar medio punto a los límites superiores. Bien, bueno, pues vamos a completar esos límites aquí. Vamos a poner aquí otra vez la variable x y vamos a situar, pues si le restamos medio punto al 2, pues nos queda que el límite inferior exacto de este intervalo primero sería 1,5. Si sumamos medio punto al límite superior, pues tenemos que es 5,5. Si restamos medio punto al siguiente, pues tenemos que es 5,5 y el superior 9,5. Bien, y así con cada uno de los intervalos. Este sería 9,5 y 13,5. 13,5 y 17,5. Luego tenemos aquí 17,5 y 21,5. Luego 21,5 y 25,5. Y por último 25,5 y 29,5. Bueno, pues como vemos ya tenemos en este caso los límites exactos, los límites solapados, los intervalos solapados. Bien, ahí tenemos la ecuación para obtener la puntuación directa correspondiente a un percentil. Y bien, pues en este caso tenemos que calcular la puntuación que corresponde al percentil 35 y al percentil 83. Bien, bueno, empezamos con el percentil 35. Para poder obtener la puntuación que le corresponde al percentil 35, lo primero que tenemos que resolver es esta operación que tenemos aquí en el numerador para poder seleccionar cuál es el intervalo crítico. Bien, esa operación la vamos a hacer aquí. Sería px por n dividido entre 100, ¿no? Bien, aquí tenemos que px sería en este caso el percentil 35 por n. La n la podemos ver en el último intervalo en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Vemos que la última frecuencia absoluta acumulada que coincide con n es de 60. Por tanto, n toma el valor de 60 dividido entre 100. Bien, si hacemos esta operación, tenemos que este valor es de 21. Bien,
Bueno, pues este valor tenemos ahora que mirar en la columna de la frecuencia absoluta acumulada para saber cuál es el intervalo crítico con el cual vamos a completar esta ecuación que tenemos aquí. Bien, entonces si vamos mirando aquí en la columna de la frecuencia absoluta acumulada y buscamos en qué intervalo se va a encontrar la posición 21 dentro de los 60 sujetos que tenemos, pues vemos que hasta el tercer intervalo hay 20 sujetos. Por tanto, la posición 21 ya entraría dentro del cuarto intervalo. Por tanto, aquí el intervalo crítico para este primer caso sería este de aquí, el de 14-17. Bien, una vez ya señalado el intervalo crítico, podemos completar pues la ecuación, ¿no? Tenemos que x será el límite inferior exacto del intervalo crítico, que en este caso, pues vemos aquí que el límite inferior exacto es de 13,5. Sería 13,5 más un cociente. Vamos a poner este cociente por aquí. Este valor de aquí, que ya lo hemos calculado hace un momento, que era de 21, menos n sub i menos 1. Bueno, n sub i menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo precedente al crítico, ¿vale? El intervalo anterior al crítico. Como vemos aquí, el intervalo anterior al crítico pues sería este de aquí, el tercero. La frecuencia absoluta acumulada, en este caso, es de 20. Bueno, pues aquí ponemos 20 dividido por la frecuencia absoluta del intervalo crítico, que en este caso vemos que es de 15, multiplicado por la amplitud del intervalo. La amplitud sería la diferencia entre el límite superior exacto y el límite inferior exacto. Entre 17,5 y 13,5, si hacemos esa diferencia, podemos ver que la amplitud es de 4 unidades. Bien, bueno, pues haciendo esta operación obtenemos la puntuación directa que le corresponde al percentil 35, que es aproximadamente de 13,767. Bien, bueno, pues ahí tendríamos la puntuación que le corresponde al percentil 35 y ahora vamos a obtener la puntuación que le corresponde al percentil 83. Bien, entonces para ello, al igual que antes, vamos a hacer primero el cálculo de P por N dividido entre 100. Bien, aquí tenemos que es el percentil 83 multiplicado por N, que habíamos dicho que era 60, dividido entre 100. Bien, esto nos da 49,8. Bueno, pues una vez hecha esta operación, tenemos que ver en la columna de las frecuencias absolutas acumuladas dónde cae el valor de 49,8. Bien, bueno, o la posición 49,8, que sería prácticamente la posición 50. Bien, si miramos en esta columna, hasta el antepenúltimo intervalo hay 47 sujetos. Por lo tanto, el sujeto 49,8 o el 50, el sujeto 49 o 50, ya entraría dentro del penúltimo intervalo. Bien, por lo tanto, ahora para este segundo percentil, pues el intervalo crítico va a ser el penúltimo. Bien, bueno, pues ya podemos sustituir aquí en la ecuación y tenemos que la puntuación directa que le corresponde a ese percentil sería el límite inferior exacto, que vemos ahí que es de 21,5, 21,5
más un cociente el valor de 49,8 menos la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior al crítico. Bueno, el intervalo crítico era el penúltimo, el anterior, la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada es de 47. Bien, por tanto aquí ponemos 47 dividido por la frecuencia absoluta del intervalo crítico. Como vemos ahí, la frecuencia absoluta del intervalo crítico es de 8. Dividido entre 8, multiplicado por la amplitud, que aquí también será de 4 porque todos los intervalos, como hemos visto al principio, son de la misma amplitud. Bien, si hacemos esta operación, el resultado es de 22,9. Bien, por tanto, la puntuación que le corresponde al sujeto, al percentil 83, es de 22,9. Bien, con esto ya hemos terminado el primer apartado y ahora en el segundo apartado nos piden pues la operación inversa. Es decir, lo que nos piden es calcular los percentiles que le corresponden a las puntuaciones directas de 19 y 24. Bien, ahí tenemos la ecuación correspondiente y bueno, pues ahora aquí también tenemos que señalar el intervalo crítico, pero a diferencia del procedimiento anterior, lo que tenemos que tener en cuenta es el valor de la puntuación directa. Entonces, si subimos arriba en la segunda cuestión, para la primera puntuación teníamos que la puntuación directa es de 19. Bien, pues ahora tenemos que mirar en la columna donde se encuentran los intervalos y tenemos que ver en qué intervalo se encontraría la puntuación de 19. Como vemos aquí, vamos a ponerlo con un color diferente. El intervalo crítico ahora sería este de aquí. 19 estaría en el intervalo de las puntuaciones que van entre 18 y 21. Bien, una vez señalado el intervalo crítico, pues ya podemos completar esta ecuación. Bien, entonces tenemos que el percentil será igual. Aquí abrimos un corchete, ponemos un cociente, un paréntesis donde vamos a poner la puntuación directa que habíamos dicho que es de 19, menos el límite inferior exacto del intervalo crítico. Vemos aquí que el límite inferior exacto de ese intervalo crítico es de 17,5. Menos 17,5 por la frecuencia absoluta del intervalo crítico. La frecuencia absoluta vemos aquí que es de 12. Por 12 dividido por la amplitud, que es de 4, más la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior al crítico. Bueno, pues el intervalo anterior al crítico sería este, la frecuencia absoluta acumulada sería de 35. La frecuencia absoluta acumulada sería de 35. Cerramos este corchete y esto iría multiplicado por 100 dividido entre n, que habíamos dicho que es 60. Bien, realizando esta operación tenemos que el resultado aproximado es de 65,83. Bien, como esto es un valor en la escala de percentiles, pues esto lo aproximaríamos al percentil 66. Bien, es decir, que a la puntuación de 19
le corresponde el percentil 66. Bien, bueno, pues vamos con la otra puntuación directa que nos daba la segunda pregunta. En este caso nos dicen que es la puntuación de 24. Bueno, pues si miramos aquí, el intervalo crítico ahora pues sería el penúltimo. Bien, el intervalo crítico sería el penúltimo donde se encontraría el valor de 24. Bien, pues al igual que antes, vamos a ir sustituyendo y tenemos que el percentil será igual, abrimos el corchete, ponemos un cociente, aquí ponemos la puntuación de 24 menos el límite inferior exacto del penúltimo intervalo, que vemos que es de 21,5, 21,5 multiplicado por la frecuencia absoluta del intervalo crítico, que es de 8. Dividido por la amplitud, que hemos dicho que era de 4, más la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior al crítico. Aquí vemos que el intervalo anterior al crítico tiene una frecuencia absoluta acumulada de 47. Más 47, cerramos el corchete, por cociente 100 dividido por n, que es 60. El resultado que obtenemos al hacer este cálculo es de 86,67. Es decir, aproximadamente el percentil 87. Bien, bueno, pues con esto ya hemos hecho los dos apartados de este problema y damos por concluido este vídeo.